Hola, ¿cómo les va? Bien, mi nombre es Ariel Garis y esta es una nueva edición, episodio, un nuevo video sobre libros para atorrantes. Como siempre decimos, la lógica de estos videos, de estos encuentros virtuales, es dar aproximaciones sobre los textos que aquí traemos a su presentación. Luego, las lecturas más profundas te corresponderían a vos. Vamos hacia esa primera lectura, esa primera aproximación. Hoy toca historia, historia argentina, historia de una vieja polémica, historia que nunca termina de zanjar porque, bien, abrió la llamada popularmente llamada grieta en la historia política argentina y que de alguna forma está hasta el día de hoy, que es 9 de octubre de 2024 presente, ¿no? El pasado no termina nunca de pasar, como diría William Faulkner. Bueno, en este caso ya hemos tratado a este historiador que me interesa mucho, Cristian Vitale, que escribió este libro, Encarnación Escurra, la caudilla. Ya el título remite a dos cuestiones importantísimas. Primero, la biografía, el relato, ¿no? Con pormenores dentro de un contexto que un determinado actor eh, tiene que sortear o en el que un determinado actor está involucrado. El contexto en el cual le toca mm, vivir y desarrollar su actuación política con los impactos sociales que esto acarrea. La segunda cuestión es el subtítulo, ¿no? Aquí está, la caudilla. ¿M? Título o subtítulo bien, justamente bien elegido. ¿Por qué? Bueno, Encarnación Escurra nació en Buenos Aires en 1795, murió en 1838. Datos escuetos que digo sobre la biografía de esta mujer, importantísima en la historia del siglo XIX argentino, puesto que ninguna mujer en la primera mitad, vivió en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Nunca tuvo tanto poder y nunca tuvo tanta influencia en los sectores más importantes dentro de la gravitación de la política argentina de aquellos eh, procesos. Nunca en el siglo XIX una mujer lo va a tener, salvo en el siglo XX, si queremos hacer la comparación, Vitale también lo hace como historiador, con Eva Perón, ¿no? Como así también la comparación entre el esposo de Encarnación Escurra, Juan Manuel de Rosas, y Juan Domingo Perón, ¿no? Ambas parejas, una del siglo XIX y otra del siglo XX, tienen lazos en común bastante parecidos. Uno de ellos, el más sobresaliente, vamos a hablar de tres. Uno de ellos, el más sobresaliente, es la política nacional, nacionalista, la política de defensa del patrimonio y de la cultura nacional, evidenciado en los discursos y en el accionar. Segundo, la relación con los grupos populares, marginales, grupos sociales que no tenían absolutamente ningún tipo de influencia ni de gravitación en el sentido de procurar cambios
¿no? En la política argentina y sin embargo han sabido, tanto Rosas como Perón, promover a estos sectores e integrarlos como actores decisivos, ¿no? En sus políticas. Estos sectores es lo que llamamos genéricamente el pueblo, ¿no? El pueblo raso. En el caso de Rosas, ¿no? Gauchos, mulatos, incluso algunas parcialidades de pueblos originarios amigos o aliados. En el caso de Perón, ¿no? El movimiento obrero. Bueno, y la tercera de estas condiciones, de estas cuestiones que hacen a, a puntos en común entre Encarnación Ezcurra y Evita, o Eva Perón, es esto de que tienen por parte de sus esposos un cierto espacio de movilización que les dio una autonomía, ¿no? Y que en esa autonomía no construyeron poder propio, sino que ayudaron a sus maridos, a sus líderes, ¿no? A construir el poder, ¿no? Se ven estos puntos de comparación que son bastante interesantes. Encarnación nació en San Telmo, en el barrio porteño de San Telmo, y pertenecía a una familia criolla acaudalada de buena posición. Ahora bien, em, contraído el matrimonio con Rosas, ella lo acompaña en su labor como estanciero. Rosas, que hasta la década, finalizando la década del 20, no tiene una fuerte inclinación a dedicarse a la política, sino que la política lo invita a participar y Encarnación lo acompaña. Entonces lo acompaña en su faceta privada y lo acompaña en sus negocios, en su familia. Tienen 4 hijos, una de sus hijas, un hijo y dos hijas. Una va a morir, el cuarto es un hijo que este, adoptaron fruto de un encuentro, un amorío entre una hermana de Encarnación y el general Manuel Belgrano, llamado Pedro Belgrano, y Pedro Rosas y Belgrano. Bien, Encarnación va a ser fundamental para que don Juan Manuel de Rosas, está de rojo, el color punzó, distintivo del federalismo rosista, por eso yo también puse algo de rojo, va a ser fundamental para cuando Rosas termine su primera gobernación, ¿no? Allí a principios de la década de 1830, deje el gobierno en manos del general Balcarce, la gobernación de Buenos Aires. No hay un poder central, ¿no? Cada provincia tiene su autonomía, salvo que al gobernador de Buenos Aires se le delegan facultades. Los otros gobernadores le delegan facultades de las 14 provincias. Bueno, entre esas facultades está la representación de las provincias en el exterior y la declaración de guerra. Rosas abandona la gobernación en un gobierno que fue moderado, su primer gobierno, y va junto a tribus aliadas y tribus amigas y un ejército que fue armando a combatir pueblos originarios enemigos en el sur de la provincia de Buenos Aires. Esa campaña, después, en la segunda mitad del siglo XIX, va a ser continuada con una ambición mayor por Julio Argentino Roca. Bueno, lo inició Rosas, ¿no? Para extender las tierras en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Encarnación, cuando ve que su marido está fuera de la ciudad, fuera de Buenos Aires, va, va a tener una participación decisiva en la llamada revolución de los restauradores. En esa revolución de los restauradores, ¿no? Es vencida una facción dentro del federalismo llamada Lomos Negros, ¿no? Opuestos a la política de Rosas. Esto sucedió en octubre de 1833 y entonces Encarnación fue, en ausencia de su marido, tejiendo redes muy hábilmente para que nadie pueda contemplar la posibilidad de un éxito de complot contra don Juan Manuel de Rosas. Esto permitió que el gobierno de Balcarce sea depuesto. Hay una serie de gobernadores, uno de ellos el último Massa, hasta que Rosas en 1835 logra de nuevo acceder a la segunda gobernación, esta vez sí ya con poderes extraordinarios y con la suma del poder público. Tomás de Anchorena, en la sala de representantes, tuvo mucho que ver al respecto. Pero aquí lo más importante de destacar es la creación de la Sociedad Popular Restauradora por, eh, eh, por estas amistades y por estas negociaciones, diálogos que doña Encarnación Escurra fue armando. Y esa sociedad popular restauradora, este brazo político de Rosas, ¿no? Donde va a organizar su base de gobierno y de la cual va a surgir, ¿no? La mazorca, un brazo armado dentro de la revolución, dentro de la sociedad popular restauradora. Interesantísimo a destacar que doña Encarnación fue recibiendo información para la construcción de este poder político, para ayuda de su marido entre las clases populares, donde había esclavos, mulatos, ¿no? Mujeres. Entonces, aquí vemos, sí, a una hábil articuladora de la política y de las también relaciones o interrelaciones de clases. También hay que destacar esta mirada romántica, romántica en el sentido de la importancia que la mujer ha tenido en este proceso. Luego de su muerte, a Rosas le van a venir tiempos muy duros, pero de los cuales ha salido airoso. Los bloqueos anglo-franceses, las rebeliones de los estancieros del sur, donde estaba uno de sus hermanos implicado, ¿no? La campaña de Lavalle, las revueltas en Corrientes y en las provincias del norte. Pero pese a todo esto, el Pacto Federal del 31, Rosas lo hizo cumplir a toda costa y pudo así dominar el resto de las provincias que habían estado en manos unitarias en manos del general Paz. Así que doña Encarnación ha sido importantísima en esto de fortalecer el poder y la imagen, ¿no? Y la presencia de su marido en las clases populares y también en las altas clases eh, terratenientes de la provincia de Buenos Aires y también se ganó muchísimos enemigos, sobre todo el sector liberal, el sector unitario. Por eso es una mujer muy destacable, ¿no? Por su habilidad e inteligencia dentro de las intrigas políticas. Espero que te haya servido. Chao.